El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, caminando bajo la cobertura de Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos a ti la honra y la gloria. Señor, agradecemos este día. Agradecemos, Padre, este domingo. Gracias porque nos permites estar aquí, dándote gracias, honrándote, diciéndote, Padre, cuánto te amamos. Gracias por todo, bendito eres. Recibe toda honra, recibe toda gloria. Bendice tu palabra, que tu palabra en este día hoy nos ayude a entender y podamos nosotros a través de tu palabra fortalecer nuestra vida. Gracias, gracias por todo en Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjese que cada año que inicia siempre se habla de oportunidades. Es decir, que cada año que inicia se considera como una oportunidad de ser mejores, una oportunidad de alcanzar las metas trazadas, una oportunidad de triunfar en la vida, en los proyectos, en las metas, en los sueños que tenemos. Pero como cristianos que somos, este segundo domingo del año o estos 353 días que le restan a este 2024, tenemos una oportunidad para vivir bajo la cobertura de nuestro Dios. Una oportunidad maravillosa para poder vivir bajo esa cobertura que Dios tiene. Para que Dios a través de su palabra nos enseñe y nos ayude a caminar con Él, a estar con Él, a honrarle a Él. Tenemos que aprender lo que significa para nuestra vida caminar durante todo este año, los 353 días que le restan, bajo la cobertura de nuestro Dios. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa poder descansar en su poder, en su cobertura? ¿Qué es lo que significa? Vamos a ver la palabra. Éxodo capítulo 33, versículo 1. ¿Qué significa bajo la cobertura de Dios vivir? ¿Qué es lo que significa? Éxodo 33:1. Mire lo que la palabra del Señor dice. Dice, y le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Significa poder descansar en su poder, en su fidelidad y en su amor. Eso es lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. La presencia del Señor yendo con nosotros, dándonos descanso, su poder actuando en nuestra vida, su fidelidad, su amor sobre nosotros durante los 353 días de este año y todos los años que el Señor nos quiera dar de vida. ¿Qué significa estar bajo la cobertura de Dios? Jeremías capítulo 1 versículo 19. Jeremías capítulo 1 versículo 19. Miren lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. Dice la palabra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Caminar bajo la cobertura del Señor significa enfrentar todas las batallas confiados en que tenemos un Dios grande que peleará por nosotros, que peleará con nosotros. Y cualquiera que quiera hacer frente a nuestra vida, Dios está ahí para darnos la victoria. ¿Qué significa? Caminar bajo la cobertura del Señor. Salmo 91:7. Salmo 91:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Caminar bajo la cobertura del Señor. Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
significa que gozaremos de una protección sobrenatural de parte de nuestro Dios, porque estamos bajo su mano, donde nada ni nadie nos puede tocar si Él no lo permite. La cobertura del Señor es maravillosa sobre nosotros. ¿Pero qué significa? Salmo 16:11. Salmo 16:11. Mire lo que dice la palabra. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Significa que podemos tener siempre gozo en nuestro corazón. A pesar de las circunstancias que tengamos que enfrentar, a pesar de las adversidades que han llegado a nuestra vida, nosotros, a pesar de ello, tenemos un gozo en nuestro corazón continuo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 91:3. ¿Qué significa estar bajo la presencia del Señor? Salmo 91:3, escuche lo que dice la palabra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Significa ser protegidos de esos enemigos ocultos que acechan nuestra vida y que con malas intenciones quieren el mal para nosotros. Dios nos libra. Dios nos ha librado, Dios nos va a librar. Esos enemigos ocultos que no vemos, pero que tienen malas intenciones sobre nuestra vida. El Señor está ahí con su cobertura. Isaías 43:2. ¿Qué significa estar bajo la cobertura del Señor? Isaías 43:2. Mire lo que significa estar bajo la cobertura del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Significa que nunca estaremos solos, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los cuales la mayoría de las personas nos pueden dar la espalda, pero el Señor no. Aunque pasemos por las tempestades más difíciles y complicadas de nuestra vida, el Señor ahí está. Salmo 23:4. ¿Qué significa estar bajo la cobertura del Señor? Salmo 23:4. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Significa poder vivir sin miedo, sin temor, porque estamos confiados que sin importar lo difícil o atemorizante que pueda parecer el camino que tenemos que cruzar en esta vida, Dios estará con nosotros. Dios va con nosotros, caminando bajo su cobertura. Pero entonces, ¿qué necesitamos para poder caminar todo este año bajo la cobertura de Dios? Ya vimos algunas cosas de lo que significa la cobertura de Dios sobre nosotros. Pero, ¿qué necesitamos para poder caminar estos 353 días bajo la cobertura de Dios? ¿Qué necesito? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Número 1, Abdías 1:3. Abdías, capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Abdías, capítulo 1, versículo 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué necesitamos para poder estar bajo la cobertura de Dios? Número 1, necesitamos ser humildes y reconocer que lejos de Dios no nos puede ir bien. Necesito ser humilde y reconocer y entender que separado de Dios
no me va bien. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y nuestros talentos son un regalo de Dios. Humildad no es señal de debilidad, no es señal de timidez, no es señal de cobardía. Humildad es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida y el hecho de que Él tiene un propósito específico sobre la vida de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Por eso el versículo de Abdías nos enseña diciendo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A muchos de nosotros, la soberbia del corazón nos puede engañar. Cuidado, nos puede engañar haciéndonos creer que no necesitamos buscar de Dios, que no necesitamos congregarnos, pero al final nos damos cuenta del error. Pero este año no debemos dejarnos engañar por la soberbia que nos puede engañar nuestro corazón. Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos vivir bajo la poderosa mano de Dios. Esto quiere decir que necesitamos vivir bajo su cuidado. Necesitamos vivir bajo su protección, bajo su guía, bajo su voluntad. No haciendo lo que nosotros queramos, sino haciendo lo que la palabra del Señor diga que debemos hacer. Primera de Pedro 5:6. Escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. La palabra del Señor dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos de vivir una vida de humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. No nosotros, no lo que nosotros creemos ser, no lo que nosotros creemos en lo que confiamos que podemos, sino Dios en nosotros. Y Él nos exalta porque nuestra humildad nos ha llevado a ello. La palabra nos muestra que la cobertura de Dios, su presencia, no puede convivir con los soberbios. La presencia de Dios no puede tener relación con los soberbios o con los altivos de corazón. Escuche Isaías 57:15. Isaías 57:15. Escuche lo que dice este pasaje. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué hace Dios? Él habita en todos esos lugares para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Cómo podemos tener la cobertura de nuestro Dios? Siendo humildes, vivir en humildad. Para que nos vaya bien durante todo este año, hagamos lo que nos dice la palabra de Dios a través de su palabra. Vivamos en humildad, seamos humildes. Número 2, ¿qué necesitamos para poder caminar todo este año bajo la cobertura de Dios? ¿Qué necesito? Salmo 23 del 1 al 3. Salmo 23 del 1 al 3. Mire lo que dice, es un versículo muy conocido de muchos.
Nos lo sabemos de memoria la mayoría. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué necesitamos para que la cobertura de Dios esté sobre nosotros? Número 2, necesitamos ser sabios para no apartarnos de quien tiene cuidado de nosotros. La sabiduría, necesitamos ser sabios. La sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar, actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Nuestro mundo necesita gente sabia, gente que con sus acciones pueda glorificar a Cristo en medio de una sociedad carente de prudencia, de discernimiento, de valores y de confianza. Gente sabia. Y necesitamos sabiduría para permanecer con el que cuida de nosotros. En el rebaño de Dios estamos bajo su cobertura. En el rebaño de Dios estamos bajo su cuidado. En el rebaño de Dios estamos bajo la mirada amorosa del buen pastor que es nuestro Padre Celestial. En el rebaño de Dios tenemos lo que necesitamos. En el rebaño de Dios hay perdón. En el rebaño de Dios hay salvación. En el rebaño de Dios es Jehová Jireh, el que todo lo provee, el que todo lo suple. Entonces, ¿por qué vamos a tomar la decisión ilógica de apartarnos de su rebaño? No se aparte, no se vaya. Sería una necedad de mi parte apartarme del rebaño del Señor, dejar de estar bajo la cobertura del que siempre me ha bendecido. Sería una necedad mía decirle a Dios que ya no quiero nada con Él. Así como muchas personas no piensan en dejar sus empleos cuando tienen buen salario o sus buenas prestaciones o el buen ambiente laboral. ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar la cobertura del Señor si solamente en Él tenemos la verdadera bendición para nuestra vida? Juan 6:68, mire lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 6, 68. Dice la palabra, le respondió Simón Pedro, le responde a Cristo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Vamos a los magos de Poncio Piloto, vamos a los brujos que tienen. ¿A dónde vamos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde acudimos si solamente en ti hay oportunidad? Solamente en ti hay bendición. No puedo pensar en mi vida apartarme del Señor porque Él ha sido fiel siempre a mi vida. Siempre. Cada uno de nosotros, durante todo este tiempo de vida que Dios nos permita, tenemos que hacer nuestras las palabras de David, que menciona en el Salmo 16:2. Haga suyas esas palabras, palabras que dijo David en el Salmo 16:2. Mire lo que dice la palabra en este salmo. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. No le dijo David, no le dijo un hijo de David, no le dijo un sentimiento de David, le dijo su alma. Su alma le dice a Jehová, escuche lo que le dice, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En otro versículo, David dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú, Jehová, me recogerás. O sea, no pienso alejarme de ti, Señor. Quiero seguir adelante. Quiero seguir confiando en ti. Porque no hay para mí bien fuera de ti. Porque tú eres grande. Y lo hemos visto en nuestra vida. Ha obrado en nosotros. Seamos sabios. No hay nada que se pueda comparar a la bendición que tenemos cuando permanecemos en el rebaño de Dios y bajo su cobertura. No hay nada. Escucha el Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este Salmo. Salmo 73, 25. Dice, y dice David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si salimos ahorita y levantamos los ojos al cielo, ¿qué vemos? No vemos nada. Nada más vemos el azul. Podemos ver una que otra nube. Podemos ver un pájaro volar. Y la confianza y convicción de David dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Eso es convicción. Es certeza. Eso es fe. Y dice David, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra, porque en Dios lo tengo todo. En Dios lo tenemos todo. El cristiano sabio tiene un corazón agradecido con Dios y sabe permanecer con Dios. Y ahí se queda con Dios y a Dios le honra y a Dios le glorifica y a Dios le exalta y le da gracias por todas las cosas que le ha dado. Vamos a leer una última cita. Colosenses 3:15. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué gobierna en nuestros corazones? La paz de Dios. Fuimos llamados en un solo mismo cuerpo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, sed ¿qué? Agradecidos. Sed agradecidos. Caminemos bajo su cobertura. Habitemos al abrigo del Altísimo. Moremos bajo la sombra del Omnipotente. Seamos bendecidos por Dios. Dios está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Seamos agradecidos con Él. La cobertura de Dios, ahí está. Su protección, ahí está. Morar bajo la sombra del que todo lo puede nos da una ganancia a nuestra vida en contra del enemigo. El enemigo quiere derrotarnos, pero la sombra del Omnipotente es mayor que esos ataques o dardos incendiarios que el enemigo avienta sobre nosotros. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quiero hacer una invitación.